compartiendo mi experiencia en el hospital, parte 2. Al final no ha podido ser, y tras 1 año y 8 meses con dolor y sin poder hacer nada, he decidido operarme y colocarme una prótesis de cadera, una prótesis de superficie, en este febrero de 2023. Y aquí comparto mi experiencia previa y en el hospital. A quien le pueda interesar, sobre todo a esas personas que tienen dudas a la hora de enfrentarse con una operación de prótesis de cadera. Pues ya por nuestro cuarto día después de la operación. Hoy es domingo y seguimos aquí en el hospital. Ayer vino a visitarnos el cirujano y comentó que todo estaba perfecto y que me podía, técnicamente me podía dar el alta. Pero resulta que desde el jueves, al día siguiente de la operación, pues tengo fiebre. 37,2, 37,5, 38, 38,1, 38,4. Me está suministrando paracetamol y enantium por la vía y así llevamos 4 días y no acaba de remitir la fiebre. Y esa es la razón por la que ayer ya no me dieron el alta. La verdad que eso supone, ya de por sí es bastante invasiva este tipo de operaciones para que encima, pues sobre todo por las noches en un hospital, que la verdad que no es un hotel, pues continuamente estén controlándote, que es su trabajo. La temperatura, poniéndote una vía, un paracetamol, un enantium, te vuelven a mirar la temperatura. Claro, eso es a las 2, a las 4, a las 5, a las 7, lo que supone que al final no pueda dormir y llevo prácticamente casi 3 noches sin dormir. Ello se une a que hoy creo que es el día que más me está doliendo lo que es la zona operada. Eso por un lado. Por otro lado, puedo subir desde el segundo día de la operación, subir y bajar escaleras con muleta. El primer día fue con el andador y a partir de, eso fue el jueves, el viernes, sábado y hoy domingo, pues subiendo y bajando escaleras acompañados por el fisio y sin problemas. Comentarios que estoy haciendo, pues es una forma de compartir mi experiencia para que otras personas les pueda servir, orientar o darle información sobre lo que supone operarse de prótesis de cadera. Por ahora, después de 4 días y con bastantes molestias y con una operación muy invasiva, no me arrepiento. Creo que todo ha salido bien, que me he puesto en buenas manos, pero claro, todo tema de anestesia, quirófano y sobre todo la salida de quirófano, la hora y media que me tuvieron después de la operación con mucho dolor, temblando, con mucho frío, me pusieron mantas, empecé un poco a entrar en calor, pues fueron momentos bastante desagradables. Me pasé regular. Luego con los efectos de la anestesia, la verdad que la primera noche fue la mejor. Pude dormir, pude descansar y a pesar de que tenía en la vía tanto suero como lo que son los medicamentos, no me molestaba nada y tenía también lo que es el drenaje. Quitando esa primera noche, que yo creo que se debe más que nada a los efectos de la propia operación y de la anestesia y de todos los medicamentos que me suministraron, pues las siguientes noches está siendo bastante malas. Y en cuanto al dolor, pues el dolor a veces, supongo que los calmantes también harán su trabajo. Sí me noto que puedo caminar con muletas, siempre con muletas, y de hecho tanto el fisio como los cirujanos me comentan que es fundamental que no me confíe y que utilice las muletas por lo menos durante 4 semanas. Las 2 muletas, sí o sí. Y a partir de las 4 semanas deje una de las muletas y utilice una sola muleta. En ese caso sería la muleta, digamos, de la pierna contraria a la pierna operada. Empezará lo que es el proceso de recuperación, que básicamente hay que distinguir entre los primeros 15 días después de la operación y lo siguiente. Porque en esos primeros 15 días hay que tener mucho cuidado,
porque la cicatriz todavía no está cerrada y cualquier movimiento brusco, cualquier esfuerzo indebido puede suponer que se abran las grapas o que algo peor. Así que me han recomendado que me lo tome con paciencia. Pues digo, si me he operado el 8 de febrero, hasta el 23 de febrero tengo que mantener la faja unos 15 días y es más o menos en esos días cuando me quitarán las grapas. Y supuestamente la herida más o menos quedará medianamente cicatrizada. Y a partir de ahí, con un fisio a domicilio, empezar la rehabilitación. Y desde la operación, 4 semanas andando con muletas y 2 con una sola muleta. Algún dato más de la operación, prótesis que me han puesto. La operación ha sido con anestesia general. Creo que es para mí la mejor opción. Prefiero no enterarme de nada y que me duerman. Y bueno, y en cuanto a la prótesis que me han puesto, es una prótesis de superficie, llamada antes Resurfacing. Hubo problemas durante algunos años con algunos modelos, unas marcas, con estas prótesis metal-metal, porque generaban, parece ser, iones de metal que entraban en la sangre y provocaban contaminación. No era muy recomendable. La prótesis que me han puesto es conocida como BHR, Birmingham Hip Resurfacing. Básicamente consiste en 2 piezas. Una que sería el capuchón, que es el que va cementado, que va incrustado con pegamento en la cabeza del fémur que previamente ha sido limada y adaptada a ese capuchón. Y luego otra parte no cimentada, material, digamos, que se agarra muy bien a la pelvis y que incluso el hueso lubrica esa zona no cimentada.